lo que sucede con la ley C12, Fernando, es un tema del que no podemos dejar de hablar. Se ha presentado tanta desinformación en redes sociales y vamos a empezar analizando este tema. Yo lo introduzco así. Si usted solicitó protección como asilado después de un año y acaba de recibir una carta, podría estar en la lista de los no elegibles. ¿Esto es una orden de deportación disfrazada o simplemente es la actuación de un gobierno que necesita poner control? Claro que sí, la ley C12 que fue implementada ha generado dos efectos importantes, dos cambios fundamentales en la ley de inmigración. Aparte de todos los cambios que ha generado en el resto de la normativa, no solamente inmigratoria, sino en el resto de la normativa canadiense. Entonces, esos dos cambios fundamentalmente pasan por el tema de las nuevas causales de inelegibilidad. Entonces, aquella persona que ingresó a Canadá después de junio del 2020 y que presentó su caso un año después de esa fecha, entonces probablemente ya no sea elegible para presentar un refugio. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque no todos los casos presentados después desde el 24 de junio del 2020 son inelegibles. ¿Por qué? Porque la misma norma lo establece. Si su caso lo presentó antes del 5 de junio del 3 de junio del 2025, entonces esa norma no lo va a afectar. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo ahora? Que las autoridades están enviando notificaciones a cada uno de los solicitantes de refugio, no para expulsarlos del país, sino en la mayoría de los casos, porque así nosotros lo hemos recibido también, para solicitarles primero confirmación de fechas de llegada a Canadá por primera vez, porque no importa si el postulante llegó alguna vez a Canadá solo para hacer turismo y volvió a su país de origen, muchos años o 2, 3, 4 años después regresa a Canadá, presenta refugio, el plazo no se le va a contar desde la segunda vez que entra al país, sino desde aquella primera vez en que entró, por ejemplo, como visitante. Eso es, en la mayoría de los casos, la confirmación que están buscando estos documentos. Le dice a la gente, muéstreme en qué momento usted ingresó al país. Pero además, una vez que se determine la inegibilidad, Canadá, a través de su normativa, que está expresamente señalada en la ley, le va a dar la posibilidad a esas personas que están siendo separadas de postular a un proceso diferente, que ya no es el refugio, pero en donde también va a poder proteger su derecho a protección y de permanecer en Canadá. En algunos medios de comunicación, algunos asesores de inmigración han asegurado que también están llegando cartas que dicen que la persona que recibe esa carta debe salir del país. ¿Eso es cierto? ¿Usted ha tenido algún caso como ese? Esa es una muy buena pregunta. Fíjese, cuando una persona por primera vez presenta un pedido de refugio, de inmediato la autoridad inmigratoria emite una removal order. Repito, para que esto quede muy claro, cuando uno presenta un refugio, uno recibe el mismo día, una removal order. Pero aquí el efecto es que esa orden de salida queda suspendida, queda en el refrigerador, no se toca, no tiene efectos. ¿Y cuándo va a empezar a tener efectos esa orden de remoción? Sí. Cuando se pierda el caso, pues. Cuando se pierde el caso o cuando se terminen todas las instancias posibles de apelación. Entonces eso es lo que está haciendo ahora la autoridad inmigratoria. Está diciendo, bueno, señor, usted es inelegible para Canadá en función de la normativa recién aprobado. Entonces, esa removal order que usted presentó originalmente entra en vigencia ahora. Pero no hay que asustarse, pues. No hay que asustarse porque una vez que, tal y como lo establece la legislación inmigratoria, cuando uno reciba la orden de remoción,
uno todavía tiene que hacer las coordinaciones para la salida y en ese momento existe la posibilidad, que siempre la hubo, pero que ahora está más vigente que nunca, está la posibilidad de solicitar esta herramienta importantísima y que todos tienen que conocer, que se llama Pre-Removal Risk Assessment. Entonces, si bien es cierto, mucha gente pueda decir, me está llegando Removal Order, me está llegando Removal Order. Bueno, eso siempre estuvo allí, siempre, antes de la vigencia de la ley. Obviamente ahora las están enviando porque mucha gente está siendo declarada inelegible y por supuesto lo que la autoridad quiere es hacer que esas removal orders que se quedaban en suspenso ahora sean ejecutadas. Claro. Fernando, aquí hay algo. ¿Qué pasa cuando el paso a seguir es el PRA, que ya hemos, el PRRA, que ya hemos hablado de este proceso? Esto necesita asistencia. ¿Por qué? Necesita una persona que conozca de las leyes de inmigración y que pueda asistirlo cuando usted ya tiene que empezar a dar ese siguiente paso. Efectivamente. Fíjese, lamentablemente esto lo hemos visto siempre, ¿verdad? En las postulaciones de refugio, muchos tramitadores o muchas personas que en su momento lograron llegar a Canadá a través del refugio, creen que con su experiencia pueden asesorar a otros peticionantes, a otros reclamantes, haciendo lo mismo que ellos hicieron. Y no entienden la importancia que es no solamente escribir una historia bonita. La historia bonita es muy sencilla de hacer y ahora más aún con todas estas herramientas de inteligencia que pueden crear novelas maravillosas. Pero ese no es el tema es demostrar que toda esa persecución y todo ese peligro realmente existe en el país de origen. Entonces, es tan importante una asesoría técnica al momento de solicitar refugio y ahora, con mayor razón, cuando ya el refugio no sea una opción, el reclamante tiene que ir por la vía del Pre-Removal Risk Assessment, pero estableciendo con claridad cuáles son los supuestos a partir del cual esta persona no puede volver a su país de origen por las razones que allí va a presentar. Pero además, fíjate, María Lourdes, el problema es que, y esto la gente no lo advierte, el PRA no es para todos. No todas las personas que son inelegibles van a poder presentar PRA. ¿Por qué? Porque quien va a decidir este sí y este no, es la autoridad inmigratoria. Entonces, para persuadir a la administración a que nos favorezca con el PRA, tiene que haber un argumento técnico y profesional que lo sustente. Ok, explíqueme una cosa, Fernando. ¿Soy yo quien aplico o la autoridad me dice usted debe aplicar a esto? Ajá, específicamente, porque es una duda que hay. Claro, no, esa es una excelente pregunta, ¿no? En algunos casos, cuando, esto pasaba hace algunos años, ¿no? Cuando todo era felicidad, sí. El oficial de CBSA, ¿no? Le decía, mire, ¿sabe qué? Antes de proceder con esta removal order, nosotros consideramos que usted tiene los elementos suficientes para cuestionar su caso, ¿no? Así que le vamos a ofrecer la posibilidad de que usted una vez más, pueda presentar sus argumentos y ver si su caso procede y usted pueda permanecer en el país, continuar trabajando en el país y sobre todo tener los mismos efectos del refugio, porque el PRA y el refugio tienen el mismo resultado, tienen el mismo efecto. Ambos conducen a la residencia permanente, ojo, o a la posibilidad de postularla. Claro. Entonces eso pasaba antes. Ahora, digamos, la generosidad ya no abunda, ¿verdad, María Lourdes? Entonces no es que todo el tiempo el oficial o las autoridades de inmigración te digan, mira, por si acaso tenemos este proceso para ti, no te vayas a olvidar. No. Ahora ya no están actuando así. Sí. Ya no están actuando así, entonces uno tiene que también solicitarlo.
En algunos casos, el oficial puede entender este pedido. En algunos casos, el pedido va a ser improcedente. Fernando, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Usted cree que tantas personas que solicitaron asilo y refugio en el país han matado las gallinas, la gallinita de oro, como dicen, han traicionado la confianza canadiense? Ya ellos no están seguros que todos los casos sean casos reales. ¿Qué ha pasado ahí? Claro, hubo una avalancha, ¿verdad? De casos de refugios presentados ya desde hace algunos años. El porcentaje de casos que fueron rechazados por el Immigration and Refugee Board, básicamente de dos países, de la India en primer lugar y en segundo lugar México, ¿no? Estadísticas a nivel, digamos, mundial Sí, sí. de los solicitantes que aquí en Canadá presentan mayor casos de refugios. Entonces, algo se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esto no podía continuar tal y como estaba. Y esta ley, la ley que se ha publicado, que estuvo en debate por muchísimo tiempo, mucho Fue tiempo, un que se le año hicieron las casi. correcciones. Sí, Sí, un año. un año, efectivamente, ha tomado el toro por las astas, el Sí. toro por los cuernos, ¿no? Y efectivamente intenta poner orden en un sistema que además cuya gota que derrama el vaso es la marejada, digamos, la vorágine, el aluvión de presentaciones de refugio de estudiantes graduados que al no cumplir con los requisitos de trabajo, de nivel de idiomas, quedaron sin posibilidades de continuar en su proceso inmigratorio en Canadá y optaron por la vía que parece más fácil, que es la del refugio, pero que al final justos pagan por pecadores, y lo hemos visto, María Lourdes, una infinidad de veces Sí. cuando los postulantes abusan de un sistema. Canadá sí toma las medidas para cortar las ventajas de determinado grupo y para hacer modificaciones importantes. ¿Se puede buscar un camino alternativo para permanecer en el país y no salir de Canadá? Si ya yo llevo 3, 4 años en el país, mi vida está organizada acá, tengo trabajo, me han dado permiso de trabajo, ¿qué hacer? ¿Cuál es la otra vía, el otro camino? Aquí Sí. quiero hacer un paréntesis. El peor consejo que uno puede tomar es aquel que viene de un grupo de WhatsApp, ¿no? De peruanos en British Columbia, de latinos en Edmonton. O sea, olvídense, porque realmente es un salto al vacío. Y lo sé porque al final del día, ya cuando hay muy pocas posibilidades de resucitar un caso como esos, recién acuden al especialista, cuando ya seguramente hay pocas posibilidades y van a terminar gastando el doble. Así Cuando no que hay por nada que dinero no hacer, lo hagan. cuando no hay remedio para la enfermedad, como decimos. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué hacer cuando ya definitivamente pues, la persona sí está dentro de los efectos? Muchas recomendaciones que también abundan por ahí dice humanitario, proceso humanitario. El proceso humanitario tiene un gran vacío, un gran vacío y un gran problema, porque el proceso humanitario, escúchelo bien, no detienen las removal order. Es como que usted tratara de detener un aluvión, ¿no? Con una hoja de papel, ¿no? No es posible, porque aunque usted tenga un proceso en curso, el HIR, el Humanitarian and Compassion, el proceso humanitario y de compasión, si usted tiene una removal order, tiene igual que salir del país. Y la autoridad le dirá, ok, ese proceso continuará, pero tendrá que esperar la respuesta desde su país de origen. Entonces, fíjese, aquí no hay que inventar la rueda, María Lourdes. Los procesos ya están allí y lo hemos comentado hace un momento. La propia norma te dice cuál es la medicina para este problema. Te dice, si usted ya no es parte de los procesos de refugio, tiene que ir por el camino del PRA.
Lo que pasa es que los hispanos, los latinos, siempre estamos buscando otras opciones, ¿no? Yo siempre he tenido la percepción, en las consultas que yo hago todo el tiempo, Sí. de que la gente espera que yo les diga que hay un pueblo escondido detrás de las montañas donde están postulando y recibiendo a todos sin inglés, sin francés, sin nada. Eso no existe, ¿no? No hay, o sea, no esperen respuestas milagrosas. La propia norma les está diciendo pre-removal risk assessment. Pero acabo de conseguir un trabajo, me quieren contratar aquí o me voy a casar allá. Se podría hacer, pero Claro. un año después de la salida. Con todo este nuevo proceso estamos ante una pérdida de audiencias presenciales. Los abogados de inmigración advierten que los formularios escritos como el PRA no permiten transmitir el miedo o las circunstancias personales igual que en una audiencia ante un juez. ¿Qué consejo clave les daría a ustedes para que un solicitante pueda expresar con fuerza su riesgo de persecución únicamente a través del papel sin la oportunidad de ser visto o de ser escuchado en persona? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, María Sí, Lourdes, ¿no? Y no es de ahora. Fíjate que cuando yo trabajaba en el Immigration and Refugee Board aquí en Vancouver, las audiencias pre-COVID, ¿no? Las audiencias eran en estos salones, ¿no? Las audiencias eran presenciales y tú tenías al frente al member, vamos a decirle al juez, tenías la presencia del representante del CBSA, tenías al traductor, a la persona que te iba a ayudar con la traducción, a las personas reclamantes y al asesor, ¿no? Todo eso se perdió, toda esa magia, ¿no? De asistir presencialmente a un juzgado se perdió. Para bien o para mal, a unos les gusta, a otros no les gusta. Ahora tenemos la virtualidad extendida en todo el país, que a mí me facilita mucho estar en audiencias en todo el territorio canadiense, así que por ese lado perfecto, pero también claro. se ha perdido la majestad del lugar, del entorno, de ir de un sitio especializado para eso. Y es exactamente lo que está pasando ahora, es la misma reflexión que está sucediendo ahora con la evaluación del PRA. Entonces dice, no, hay un nivel, digamos, diferente de análisis. Pero ¿sabes qué, María Lourdes? Sí. El principal problema, yo creo, no es necesariamente en que el proceso, por un lado, el PRA sea solamente en papel Ujú. y en el otro lado sea presencial. Ese no es el problema. Para mí, el problema principal es que en el Immigration and Refugee Board, independientemente de que la audiencia sea presencial u online, es que quien va a revisar los casos es un experto en derecho. Es un experto en derecho con formación jurídica que va a interpretar bien la norma, que va a analizar bien los hechos presentados por el reclamante, a contracara de lo que o de quienes resuelven el proceso PRA, que son más bien funcionarios públicos, policías inmigratorios, quiero decir, Sí. técnicos que se dedican al trámite de visas, que no tienen necesariamente una formación legal y que se están poniendo desde el lado del yo no quiero que tú permanezcas aquí. ¿Me dejo entender? Qué Esa fuerte. es la gran diferencia entre ver un proceso de ese tipo en el Refugee Board y de manera subsidiaria en el PRA a través de las instituciones competentes. ¿Usted creería entonces que ahí simplemente se va a dar el trámite de hacer una lectura rápida y simplemente pasar la hoja? ¿O se tomarán el trabajo realmente de hacer ese análisis que se debe hacer cuando se presenta un caso como este y no se tiene la oportunidad de participar en una audiencia? E incluso le quiero decir, hasta de poder leer todo el lenguaje corporal de una persona que está mostrando en una audiencia ese temor por volver a su país, Fernando. O sea, es realmente muy duro. Es verdad, fíjate, nosotros entendemos eso y es decir, entendemos que la audiencia representa el 70% de las posibilidades
de éxito en un caso, ¿no? Independientemente de todo lo que se haya enviado, todo el material probatorio que se envíe en un caso, consideramos que la audiencia es vital. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes, nos preparamos hasta en 5, en 6, incluso en 8 sesiones para ir bien preparados a esa audiencia. Y eso es algo que nadie realiza. Nadie realiza. Entonces, en el tema del PRA, efectivamente, la carencia de una audiencia, la carencia de una persona que dirija el debate podría ser un efecto adverso. Además de eso, como lo planteé hace un momento, que sean funcionarios administrativos y no necesariamente personal con background legal en derechos humanos, especialistas en refugio, hace que esto sea muy complejo de predecir. Ahora, yo parto de la buena fe del sistema canadiense. Yo creo en el sistema de inmigración canadiense. Yo trabajo en el sistema de inmigración canadiense y quiero pensar que estas revisiones de casos se hagan de la manera más pulcra. Estamos todavía muy frescos con la aprobación de la ley. Todavía no tenemos casos resueltos a través del PRA, que va a tomar muchos años, ¿ah? Sí, que va a tomar muchos años y que veremos en el transcurso de los meses cuál es el comportamiento de estas instituciones con relación a estos pedidos de inadmisibilidad, improcedencia y que están siendo revisados ahora por otras instituciones. Yo creo que podríamos tener más o menos un año para evaluar realmente cómo se dan las cosas, ¿no? Y yo pensaría que es el mismo tiempo que tendrá el gobierno a través de su Ministerio de Inmigración y de todas sus instituciones para poder evaluar todo este proceso, ¿no, Fernando? No creo que sea menos tiempo realmente y que ellos vayan ajustando y tomando las medidas frente a cómo se va dando este proceso en el marco de la ley. Efectivamente, porque yo sí me preocuparía si empiezan a salir resoluciones masivas el próximo mes, ¿no? Porque eso quiere decir pues, que no se están tomando la molestia ni de admitir a PRA, ni de darle necesariamente la lectura correcta. Ahora, también, y yo conozco, ¿no? Digamos por la experiencia que yo te he mencionado y por la experiencia también en nuestra empresa, que hay criterios, ¿no? Hay criterios de evaluación. Si es un pattern, como le dicen aquí, ¿no? De estudiantes que nunca tuvieron problemas en su país de origen y que llegando a Canadá solo porque ya no tuvieron mayores posibilidades de seguir avanzando en el sistema, bueno, probablemente esos patrones se implementen para determinar casos que puedan estar mal sustentados y que puedan nacer pues, de premisas no necesariamente ciertas. Claro. Bueno, Fernando, aquí hay otro caso bien complicado. Es un caso del que también se está hablando muchísimo en redes sociales y es la separación familiar. En redes sociales he visto casos y lo digo porque quizá no son fuentes directas, en este caso será una fuente secundaria, pero son personas que presentan en los diferentes chats su situación y lamentablemente muchas personas no se acercan a un asesor de inmigración, sino que se acercan a estos chats en donde montones de personas opinan lo que sea. Y se han reportado casos donde algunos miembros de una familia reciben la carta de no elegibilidad y otros no. O unas personas están recibiendo aceptación del refugio, por ejemplo, de un padre con sus hijos y la madre no. ¿Cómo se maneja un caso de refugio en el marco de esta nueva ley con esta amenaza de separar a los núcleos familiares por tecnicismos, por ejemplo, con fechas de entrada o por la decisión que tome el gobierno de poder separarlos, los que entran, los que vienen de Estados Unidos, entraron al país, te acepto a ti porque tengo el familiar, pero al otro no? Exacto. ¿Cómo se maneja esto? Exacto. Mira, eso que tú acabas de mencionar del entra tú no, y tú no, porque tú no tienes el familiar, eso es algo que no sucedía, eso es algo que nunca ocurrió, nunca, jamás. O sea, un criterio de interpretación bien sádico, ¿no? O sea, porque lo hemos visto con clientes. Eso hace 3 o 4 años no pasaban. Si usted tenía
un tío en Canadá, pasaba usted, su cónyuge y sus hijos, ¿no? Desde la aplicación o, digamos, desde el endurecimiento de la interpretación de estas normas, ahora solamente cruza el que tiene el familiar consanguíneo. El cónyuge se queda en los Estados Unidos, ¿no? Eso es un ejemplo clarísimo de lo que, digamos, del gran cambio de interpretación, que no es un cambio normativo, ¿eh? O sea, no hay una norma que haya salido publicada y que diga, no, ahora la interpretación es esta. No, no, es un cambio de la interpretación que se ha hecho en la práctica, ¿no? A través de, digamos, en función de los criterios que ahora se están tomando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad, y por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos en donde la familia ingresó después, ¿no? Ingresó después de la fecha establecida por la ley, aunque el postulante principal haya ingresado antes, Sí. y aunque el postulante principal haya puesto el refugio antes de la fecha señalada. Se está considerando en algunos casos la fecha de llegada del cónyuge acompañante como criterio para desestimar el caso. Y tú lo dijiste bien. Estos tecnicismos, ¿no? Y mucha gente lo dice, ¿no? Estos tecnicismos. Bueno, es que, hello, esto es un proceso muy técnico, Sí, y tiene que ser reparado por un técnico, sí, porque claro. por alguien que conozca estas cosas. Usted hace mal en cambiar pues el cableado eléctrico de su casa, pero esto lo tiene que hacer una persona que conozca eso, porque si usted lo hace mal, no va a tener la posibilidad de reclamarle a nadie. Pero si usted contrata un electricista, un fontanero, un experto en inmigración, esa persona asume la responsabilidad por el apoyo que le está dando o el servicio que le está brindando al caso concreto que tú le ofrezcas. Claro, claro, claro. Y para poder descifrar todo este tecnicismo. Pero Fernando, ¿cuál es la solución? O sea, mi pregunta clave es, ¿será que cuando aceptan a una parte de la familia y a otra no, es una forma de decirle muy diplomáticamente, Váyanse no, que todos. se vayan? ¿Por qué? Porque, o sea, para mí Claro, sería imposible quedarme en el país sin el resto de mi familia, supuesto. sin mi esposo. ¿Qué se hace ahí? ¿Realmente será que ellos de alguna manera nos están diciendo, váyanse? ¿Una Ajá. forma diplomática? ¿Qué opina usted acerca de eso? Mira, por ejemplo, en el caso que yo conozco de primerísima mano, Sí, recuerda que cada vez más el sistema de inmigración está apoyándose en sistemas de inteligencia artificial, en sistemas electrónicos que validan, evalúan. Hay mucho análisis de datos de especialistas en data analytics que ayudan a resolver estos casos. Muchos de estos son muy fáciles de explicar, ¿no? De explicarle, por ejemplo, en el caso como te estoy señalando, no es el postulante principal, esto no tiene nada que ver con el ingreso posterior de los acompañantes, pero depende, María Lourdes, lamentablemente, de cada caso en particular. Es imposible dar una única fórmula para todos aquellos que hayan recibido una carta de inegibilidad, unos sí y otros no. Tiene que verse las circunstancias, o si se casaron aquí en Canadá, o si ya estaban casados pero la pareja llegó después. Eso sí implica un trabajo caso por caso, y por eso es que es importantísimo que la gente entienda que estas cosas se tienen que ver con los profesionales competentes. debido a la desesperación que hemos mencionado, algunos consultores están cobrando por trámites innecesarios o inexistentes. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alerta que un solicitante debe identificar para no ser víctima de estafas
en un momento de tanta incertidumbre, de tanta vulnerabilidad? Realmente me afecta cuando veo que una persona con media hora de experiencia se pone a dar consejos inmigratorios, ¿no? Y entonces a través del Instagram o del TikTok. Y no lo hago por ellos, ¿no? Porque la gente, pues, por último, tiene el derecho de ganarse la vida como le dé la gana, pero me da mucha pena de que quienes caigan en ese tipo de trampas sean siempre los menos favorecidos. María Lourdes, ¿tú sabes cuánta gente yo he entrevistado aquí que ha llegado a mi oficina diciéndome que ya estaban en Canadá con estatus de turista, tratando de buscar un cambio a visa de trabajo porque así lo habían visto en el internet? Yo les decía, bueno, anda, busca a esa persona y dile pues que te devuelva todo lo que has tenido que pagar, ¿no? He vendido mi carro, he vendido mi casa, sin posibilidades de, digamos, sin posibilidad alguna de continuar en el proceso inmigratorio. Entonces, por eso es que esto está mal, no hay que tomar en serio, porque son decisiones que van a afectar a las personas de por vida, y no solamente a una persona joven y soltera, sino a familias, a personas que ya tienen hijos, esposas. Entonces esto tiene que hacerse pues con la seriedad que esto merece, y por eso es que yo soy tan crítico a veces de gente que no tiene la menor formación ni jurídica, ¿no? Porque en sus países de origen pues fueron filósofos, veterinarios o arquitectos, y que ahora ven temas tan delicados como refugio, en donde se necesita un background legal. Sí, claro. Para poder hablar de estas cosas, para poder entenderlas y para poder brindar respaldo y asesoría a la gente que realmente lo necesita. Claro, claro. Bueno, Fernando, pero no todo está terminado. No se han cerrado las puertas por completo porque hay otras alternativas. Lo importante es saber qué hacer. Y para eso hay dos caminos. Uno, informarse muy bien con los medios que entrega Inmigración y buscar un asesor que le diga qué puede hacer antes de que sea demasiado tarde, como lo dice usted. Pues quiero decirles que estos han sido los últimos cambios en materia de inmigración que hemos tratado hoy con Fernando Torres, experto en inmigración, una persona con un gran bagaje en temas de derechos humanos, no solamente en su país, sino en toda esa experiencia que ha tenido en esos 18 años de vida en este país, y que entrega todo ese conocimiento a lo que hace como asesor de inmigración con muchísima humanidad. Pues Fernando, gracias por esta gran entrevista de 1 hora y media de conversación riquísima con usted. ¿Tan rápido? Ya se acabó, que vamos a dividir en 3 videos diferentes para que ustedes puedan sentarse y puedan aprender de todo esto que Fernando nos ha aportado. Y esto ha sido como una masterclass en inmigración, Fernando. Qué bueno que se haya sentido así. Quiero recoger unas palabras que tú acabas de decir, ¿no? Y que ahora que lo pienso, lo expreso en cada una de las citas que yo tengo con las personas que tienen la gentileza de contactarme, María Lourdes, ¿no? Yo en estas reuniones que tengo con las personas, yo lo doy todo, no me guardo nada, no me guardo alguna cosita y evito decirle algo para que tenga que venir conmigo y contratar conmigo otra vez. No, se los doy todo. Y creo que por eso es que la gente nos ha dado su preferencia en estos casi 5 años que vamos a cumplir ahora en junio. El respaldo de la gente, el que siempre estemos con la agenda repleta y que siempre respondan a nuestras convocatorias, a nuestros webinars, y que siempre participen en nuestras redes, es porque nos entregamos por completo, ¿no? Y le damos todo, y te agradezco a ti una vez más por contar conmigo, por invitarme, por ser parte de tu comunidad también, y yo encantadísimo de haber podido expresar estas ideas inmigratorias para todos aquellos que están buscando esta vida nueva aquí en Canadá. No, Fernando, muchísimas gracias, porque de verdad que cuando uno llega tan vulnerable y con tanto dolor, cuando ha tenido que salir de su país corriendo y dejarlo todo, venirse con una mochila cargada de recuerdos y de ilusiones, pues uno lo que quiere encontrar es una persona que realmente pueda ayudarlo a uno, que realmente le atienda la mano, que realmente sea una persona humana
y que no se aproveche de esa vulnerabilidad como nos pasó a nosotros por unos pocos pesos, Fernando, sino que aquí realmente es una persona que lo está entregando absolutamente todo para darle valor a la situación de una persona que viene en situación de vulnerabilidad, como son los solicitantes de asilo o de personas que vienen en búsqueda de cambiar su vida en este país, Fernando, y que tengan las opciones reales y que nadie los llene de mentiras. Así que yo le agradezco muchísimo por esta gran entrevista, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Este video, como les digo, lo podrán ver completo. Es 1 hora y media, casi una masterclass de inmigración. Y también les vamos a dejar los capítulos por separado para que ustedes puedan escoger el tema que más les interesa y que puedan manejarlo con mucha profundidad, entenderlo con mucha profundidad de la mano de un experto como Fernando Torres. Si ustedes creen que podemos hablar de otro tema específico con Fernando Torres, propongan qué temas quieren que tratemos con él, o si más bien le pongo el reto a Fernando de que en algún momento podamos hacer un live para conversar directamente con las personas que nos siguen, que son parte de su comunidad y de nuestra comunidad. Así que si les gustó este capítulo, compártanlo, denle like y denles un hype y también un super thanks. Queremos leer sus preguntas en la caja de comentarios y, como siempre, que vean a nuestro canal aliado NorTV News. Esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.